Hermanos, ¿cómo respondes cuando has pecado, has cometido una ofensa contra otro? Maridos, cuando has hablado mal a tu esposa o tus hijos o insultado a ellos. Esposa, cuando has reaccionado mal contra tu marido, o hijos cuando han desobedecido a sus hijos. Estamos hablando de ofensas por ahí cotidianas, pero ¿qué tal de las ofensas que diríamos que son de mayor impacto porque por ahí quebrantan la confianza de la persona contra quien has ofendido? Y te arrepentís y querés arreglar el problema, querés reconciliar la relación dañada, querés resolver el conflicto. En el mensaje de la semana pasada, el miércoles, comenzamos a considerar desde el punto de vista de Dios qué es lo que Dios busca en el corazón arrepentido. Y no vamos a repasar todo lo que vimos porque vimos 3 de las 6 características o pasos, podemos decir, que ocurre en el corazón arrepentido. Primero comienza con la contrición, hablando de lo que las escrituras, la Biblia demuestra en cuanto a esto. La contrición, que él lleva a la humillación y la humildad, que lleva a la sumisión, donde uno se coloca bajo la autoridad de otros. Y luego esto sigue en el proceso a la confesión del pecado o de la ofensa. Luego el cambio producido en la vida de uno. Y si sea necesario, la necesaria restitución. Ahora, la semana pasada vimos la primera 3 partes, la contrición, la humildad y la sumisión. Ahora, esta noche quiero ver con ustedes, Dios mediante, la confesión, el cambio y luego la restitución. La confesión es el reconocimiento de las malas acciones que uno ha hecho y las malas actitudes que producen esas malas acciones. Es reconocimiento del daño causado en la vida de la otra persona o personas y a Dios. Y también la ignorancia de los sentimientos de la persona ofendida. Y es reconocer esto ante Dios y ante las personas involucradas y las personas ofendidas. Ahora, Proverbio 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces uno puede elegir encubrir su pecado, negar su pecado, tratar de esquivar de su pecado, o puede reconocer, confesarlo y apartarse de ese pecado. Y delante de Dios dice Dios que esa persona que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Además, en 1 de Juan 1:9, leemos que si confesamos nuestro pecado, y esto es ante Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es justo, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahora, este tema de la confesión, yo quisiera hablar de la manera bíblica de confesar pecado. Es llamativo que cuando nosotros estudiando las escrituras, hay más de 20 veces que encontramos que la gente, sea el pueblo de Israel, el Antiguo Testamento, o personas individuales como por ejemplo David,
cuando confesaron su pecado a Dios, lo hicieron con estas palabras: he pecado, he hecho lo malo. Y luego nombran el pecado que hicieron. Entonces vemos que en la manera bíblica de confesar el pecado, primero es confesarlo a la persona o las personas debidas. Y entonces, primeramente, debemos confesar el pecado a Dios. David dijo en Salmo 32, mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad, dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces confesamos el pecado a Dios y si hemos pecado o cometido pecado u ofensa contra otra persona, debemos confesarlo a esa persona también. Segundo, no debemos minimizar el pecado. Minimizamos el pecado por confesar generalmente de nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras faltas, nuestra falla. Bueno, tengo mis defectos, tengo mis errores, como todos tienen. Es minimizarlo. También por echar la culpa a otro, minimizamos nuestro pecado. Bueno, yo sí que te hablé mal, pero es por lo que vos me hiciste. ¿Entienden? Eso no es confesión bíblica, eso es tratar de esquivar de tu responsabilidad. O minimizamos el pecado por decir palabras como, bueno, por ahí, si te he ofendido, y al decir eso estamos diciendo realmente, yo no te ofendí. O lo siento si he hecho algo para ponerte mal. Eso no sirve. No debemos minimizar el pecado. Debemos admitir el pecado específico. Como mencioné más de 20 veces, leemos que al confesar el pecado, las personas en las Escrituras nombraron el pecado que cometieron. Y de hecho, esto va de la mano con lo que significa confesar. Porque como vimos en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Confesar, la palabra griega es homologeo y literalmente quiere decir lo mismo. Entonces uno dice, Dios dice que has pecado, yo digo, he pecado. Decimos lo mismo, reconocemos. También debemos expresar tristeza o pesar por haber dañado a otros. Debemos mostrar a la persona que entendemos cómo la otra persona siente y que le lamentamos haberle herido. Debemos aceptar las consecuencias. Si confesamos con la idea, bueno, ya está, podemos dar la impresión a la otra persona ofendida que al confesar estamos buscando ser librados de nuestras responsabilidades. Y una de las señales del arrepentimiento verdadero es la aceptación de las consecuencias y la necesaria restitución que veremos al último de todo, si sea necesario. El verdadero arrepentimiento no pone condiciones en lo que son las consecuencias o no pone condiciones en poder volver a restaurar la relación. Si uno dice, bueno, voy a confesarlo, pero no voy a hacer, entonces ya está poniendo condiciones y no está arrepentida. También debemos explicar cómo vamos a cambiar la conducta y esto viene en el siguiente paso, el cambio de la conducta, de explicar cómo. Y por último, debemos pedir el perdón. Pedir el perdón, no demandar. Si yo digo, bueno, perdóname, discúlpame, no estoy pidiendo nada, estoy en cierto sentido demandando. Y la otra persona muchas veces no responde, o no tiene que responder, o no quiere. Ahora, si yo he pasado por estos pasos, supongamos que yo he ofendido a mi esposa por hablarle mal.
y me doy cuenta que hay un problema, hay una brecha en nuestra relación ya, porque desde la mañana no ha hablado conmigo. Entonces, debo ir a ella y decirle, mira, yo sé que te ofendí en mi manera de hablar. Y yo no quise hacerlo. Y veo que vos estás muy triste y ofendido por esto. Y lo siento mucho. Y yo no quiero hablar de esta forma. Yo llevo la culpa. No es nada porque hiciste. Y yo voy a pedir tu ayuda para dejar de hablarte en esta forma. ¿Me perdonas? Al pedir el perdón, al preguntar si me perdona y al pasar por los pasos en la confesión, entonces la otra persona puede ver que estoy realmente arrepentido y puede responder con sí, te perdono. Ahora, debemos entender, el perdón es una cosa, perdonar el pecado. Volver a ganar la confianza es otra cosa, según la gravedad de la ofensa o el pecado cometido, obvio. Pero esto es la confesión. Ahora seguimos al paso del cambio. El cambio es responder bien al deseo y el poder que Dios provee para vivir en armonía con sus principios. Responder bien al deseo y el poder que Dios te da para vivir en armonía con su principio. ¿Por qué decimos esto? Deseo y poder que Dios te da. Porque en Filipenses 2, versículo 12 y 13, leemos, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto no quiere decir que debemos ocuparnos en ser salvos, sino en que la salvación que Dios nos ha dado, si vos te has arrepentido de tus pecados y confiado en Jesús única y totalmente para la salvación de tus pecados, ocupaos en esa salvación diaria ahora con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce el querer, por un lado, el deseo, como el hacer, por otro lado, por su buena voluntad. Dios pone en nosotros el deseo de obedecerle y nos da la fuerza y el poder para hacerlo. Cuando elegimos seguirle a Él dependientes de su espíritu adentro nuestro, con nuevos pensamientos y nuevos sentimientos que Dios provee, causado por la contrición, la humillación, la sumisión y la confesión, se producen nuevas convicciones, manera de pensar fuertes, firmes, que llevan a los cambios duraderos. Ahora, todo esto es para que produzca lo que es la meta de Dios en nuestras vidas, y esto es la madurez espiritual, que es cuando uno siente emocionalmente, piensa intelectualmente y actúa con la voluntad como Jesús. Porque la meta que Dios tiene para cada uno de sus hijos, para cada uno que se ha arrepentido de sus pecados y confiado en Jesús y su obra terminada en la cruz para la salvación, la meta de Dios no es solamente salvarte de tus pecados, es que seas hecho conforme a la imagen de su Hijo. Es que Cristo sea formado en tu vida. Es para que sientas, pienses y actúes
como Jesús. Eso es la meta de Dios para tu vida. Y por ahí piensas, yo nunca voy a llegar a eso. Por ahí en la carne esto no. Sin embargo, la dirección de nuestra vida es lo importante. Si yo me siento y no pongo ningún esfuerzo para depender del Espíritu y obedecer a Dios en su palabra, si no tomo los pasos prácticos que voy a compartir en un segundo para llegar a cambiar la manera de sentir y pensar y actuar, no va a pasar nada. Pero si la dirección de mi vida es que cada vez más el Espíritu Santo está produciendo su fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre y de dominio propio en mi vida, si eso está creciendo cada día, cada semana, cada mes, cada año más, eso es lo importante, el crecimiento, el crecimiento. Entonces, déjenme darles unos pasos importantes hacia el cambio. Primero es la oración. La oración es decir en cierta manera, Dios, dependo de ti, no lo puedo hacer solo. Si piensas que puedes hacerlo solo, estás muy equivocado. Precisamos depender de Dios porque Él nos creó para que fuésemos dependientes de Él. De ir a Él, de pedirle a Él que cambie tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de responder, de reconocer que no está bien como yo soy, que no es solamente una excusa de decir, bueno, es mi carácter, soy así. Cristo nos salvó para transformarnos por completo, inclusive nuestro carácter. Entonces no podemos poner eso como excusa. Y vamos a Él, dependiente de Él en la oración, rogando que obre así en nosotros. También debemos poner el enfoque en el Señor, no en nosotros mismos, no en tratar o pensar que podemos mejorarnos por medio de nuestros propios esfuerzos nomás. No poniendo los ojos en nuestro problema o nuestro pecado o lo que hemos hecho. No, tenemos que poner los ojos en Jesús. Colosenses 3 nos dice, si puedes haber resucitado con Cristo, buscad la cosa de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en la cosa de arriba, no en las de la tierra. Y Hebreo 12 dice que debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Entonces el enfoque en Él, buscándole a Él, buscando agradarle a Él. Luego, y muy importante acá, es la meditación en las Escrituras. Es leer, es memorizar, es estudiar las Escrituras, es asimilar las Escrituras en tu vida, en tu forma de pensar. Hay un proceso triple de cambiar y crecer que encontramos en Efesios capítulo 4, lo encontramos en Colosenses capítulo 3, lo encontramos en Santiago capítulo 1, lo encontramos en Romanos capítulo 12. Y es el de despojarnos del viejo hombre, es renovarnos en nuestro entendimiento y es vestirnos del nuevo hombre, discúlpenme. Despojarse, renovarse y vestirse. Es quitar las acciones, las actitudes, las cosas que no agradan a Dios, dependiente de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en obediencia a su palabra, pero no es solamente quitar. Tenemos que estar renovando constantemente o dejando que Dios renueve constantemente nuestro entendimiento y lo hace por medio de la lectura
la memorización, el estudio de las escrituras que nos lleva a una conversación interior con nosotros mismos, con la verdad de la palabra de Dios, no escuchando las mentiras que nosotros mismos o que el mundo nos dice, sino la verdad de la palabra de Dios. El hombre bienaventurado de Salmo 1 es el que medita en la ley de Jehová de día y de noche. Dios le dijo a Josué en Josué 1:8 que debería meditar de día y noche en su palabra. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo debe morar en abundancia en nosotros. Y esto no va a suceder si no leemos y memorizamos y estudiamos las escrituras con miras a meditar y reflexionar intensamente sobre ella. Es tomar un pasaje, un versículo o versículos específicos y aprenderlo de memoria y repasarlos y entenderlos y luego, como las vacas que rumían el pasto, es rumiar, es reflexionar sobre la palabra para que cambie y renueve nuestra manera de pensar. Y eso producirá el cambio en las actitudes, el cambio en las acciones. Y por último, con estos pasos importantes hacia el cambio, tenemos que entender la importancia de la práctica, la obediencia. Si tu problema, por ejemplo, es la pereza, quedándote en la cama no te va a ayudar, tienes que levantarte. Si tu problema es la pornografía, tu pecado que te asedia, entonces teniendo acceso a eso en tu celular, en la computadora, por el internet, al tener ese acceso no te va a ayudar. Necesitas orar y pedir a Dios ayuda en esto, enfocarte en el Señor y pasar más tiempo en las Escrituras y aprender a decir que no a la carne y sí al Espíritu. Gálatas 5, 16 y 17 explica el dilema, el conflicto. Acá dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne, nuestra naturaleza pecaminosa, el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay un conflicto. Sigue allí en Gálatas 5 mencionando las obras de la carne. Y luego habla del fruto del Espíritu, que ya mencioné, es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Lo que el Espíritu Santo desea producir en nuestras vidas al orar, al depender del Señor y enfocarnos en el Señor, al meditar en las Escrituras y tomar los pasos de obediencia cada día para cambiar. La confesión, el cambio, tenemos un paso más en el corazón arrepentido, la restitución. La restitución es la disposición de pagar el precio para estar bien con Dios y con los demás. Leemos, por ejemplo, del hombre Zaqueo. Era un cobrador de impuestos. En la versión 60 de la Reina Valera lo llaman publicanos. Eran cobradores de impuestos que estafaban a la gente. Esto era conocido y común. Y Jesús pasó por la ciudad de Zaqueo, le dijo que quiero ir a tu casa a comer. Zaqueo, al conocer a Jesús, vemos que hubo un cambio en su corazón y cuando estaban ahí en la casa de Zaqueo comiendo,
Zaqueo, delante de Jesús y sus discípulos y los otros convidados, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mi bienes doy a los pobres. No puso condiciones. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Y en griego, la frase "y si en algo he defraudado" se puede traducir desde que he defraudado a algunos, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Zaqueo estaba demostrando el deseo de hacer restitución que demostraba al final de todo un corazón arrepentido. El corazón arrepentido. Entonces comienza, y yo te pregunto, ¿esto caracteriza tu vida? ¿La contrición por pecado o pecados cometidos? ¿La humildad o la soberbia? ¿La humildad o el orgullo? La humildad o yo no voy a confesar nada porque tengo que hacerlo yo. La sumisión o la prepotencia. La confesión o el encubrimiento. El cambio o sigues igual como siempre, y la restitución. Este es el corazón arrepentido. Te pregunto, ¿tienes un corazón arrepentido? Justo hoy compartí con una persona uno de mis pasajes favoritos de Isaías 57:15, que dice: así dijo el alto y sublime, y el que habita la altura y la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Dijo: yo habito la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu. El quebrantado y humilde de espíritu es el que habita con el alto y sublime. Los contrastes, alto, sublime, que habita la santidad, la eternidad, ¿y con quién? El quebrantado y humilde de espíritu. La primera de las 8 bienaventuranzas que Cristo dio, donde Él describe el carácter del discípulo, el carácter que Él quiere ver en nosotros, que Él quiere desarrollar en nosotros. La primera, que es la base para todo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu. En Isaías 66, Dios dice: yo miraré al pobre y humilde de espíritu, que tiembla a mi palabra. Dios resiste a los soberbios, da gracia a los humildes. Y cuando hemos pecado, no importa cuán pequeño que consideras el pecado, o cuán grave y el impacto tremendo que ha tenido en otros tu pecado, si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios te ofrece perdón. Y otros te pueden también perdonar si ven en ti un corazón arrepentido. Padre Santo, en el nombre de Jesús, yo te ruego que tomes lo que hemos visto en tu palabra en cuanto a la contrición, la humildad, la sumisión
y la confesión, especialmente, y el cambio y la restitución. Todas estas partes de un corazón arrepentido. Y que nos ayudes, Padre, a entender que para caminar en integridad contigo, en amor contigo, debemos estar dispuestos a reconocer cuando pecamos, debemos estar dispuestos a reconciliarnos contigo por tomar los pasos necesarios. Y cuando hemos pecado contra otros, que estemos dispuestos a fijar nuestros ojos en Jesús y dejar que la tristeza y la humillación y la sumisión caractericen nuestras vidas al confesar y cambiar y hacer la restitución necesaria según lo que hayamos hecho. Y Padre, que nos animes en esto. Te damos gracias que eres el Dios perdonador, el Dios de toda gracia, el Dios de toda misericordia, el santo y justo Dios de amor. Gracias por ofrecernos todo esto gratuitamente por medio de la sangre y la muerte de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Sabemos que el precio para ti fue altísimo. Cristo dio todo y nos lo ofrece gratuitamente. Qué tremendo que eres, Padre. Qué increíble. Te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.